Todos estábamos esperando a Lexus y finalmente está aquí. Los japoneses entran a la categoría Premium y lo hacen con una gama compuesta tanto por sedanes como por SUV. Este es su estreno más reciente, un SUV compacto que va directo contra Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC y Volvo XC60 y además lo hace con una configuración híbrida. Hola, yo soy Gerardo García, estás en Motor Pasión México y hoy vamos a conocer al Lexus NX. Dentro de todo el universo de los SUV Premium, los compactos son los más populares, por eso no debería resultarnos extraño que el NX se convierta en el modelo más vendido de la gama Lexus. Se trata de un SUV que mide 4.66 metros de largo y lo que tiene de interesante es que llega a México mayormente en configuraciones híbridas. Ojo, es un híbrido normal, un híbrido natural por así decirlo, no lleva tecnología enchufable, se carga por sí mismo. Esto quizá sí te resta un poco la experiencia de conducirlo pues en modo completamente eléctrico por muchos kilómetros a voluntad, pero a cambio te da un equilibrio muy interesante entre rendimiento de combustible, equipamiento y sobre todo precio. Pero no me voy adelantando, comencemos por el diseño. El NX busca salirse por completo de lo convencional, no tiene estas líneas tradicionales quizá de algunos modelos alemanes. Me parece que como todo buen Lexus tiene rasgos bastante atrevidos, muy afilados y algo muy curioso, la parrilla es enorme, pero ha sido enorme siempre en Lexus. Entonces me parece muy curioso que en estos tiempos donde se critican algunas marcas por hacer parrillas cada vez más grandes, en Lexus se vea tan natural porque siempre ha sido así. Pero bueno, ya en concreto, hablando del NX, me parece que su propuesta de diseño es bastante acertada para el segmento Premium, un diseño distinguido con ciertos rasgos elegantes, pero también algunos toques deportivos, principalmente en la parte trasera, el diseño del parachoques, que incluso tiene salidas de aire simuladas. También la iluminación de LED me parece muy bonita, la forma en la que se ilumina por todo lo ancho de la trasera, pero a la vez no es una misma luz, son como luces separadas, un efecto 3D. Me agrada bastante, por las noches luce muy bien. Y otro aspecto que creo que vale mucho la pena mencionar es que el NX se trata de uno de los estrenos más recientes de Lexus a nivel global. En México apenas comienza su trayectoria, pero en el mundo tienen algunos modelos que ya tienen pues cierto tiempo en el mercado. El NX recientemente estrenó generación en todo el mundo, entonces lo que tenemos en México en realidad pues está a la par de otros mercados, un SUV bastante fresco, tanto en diseño como en muchos aspectos de tecnología, incluido el interior. Vamos a echarle un vistazo. La cabina del Lexus NX encaja un poco con el estilo de diseño también que vemos en el exterior. Esto es líneas bastante futuristas, un diseño bastante atrevido que se sale de lo común, que quizá cualquier calificativo que se le pueda parecer a tradicional no está apto para pues decir lo que encontramos aquí a bordo, y sobre todo tiene este ADN de Lexus, que si eres seguidor de la marca o has visto lo que han hecho con el paso del tiempo, te darás cuenta que ellos son de hacer interiores pues con bastantes curvas, como no sé, interiores bastante peculiares en cuanto a diseño. Y bueno, el NX no es la excepción. Ve tan solo la consola central con esta curva que comienza desde la pantalla y se va desvaneciendo acá hacia la consola central, que además está todo orientado hacia el conductor. Es un diseño asimétrico, un diseño pues de sabor bastante futurista, quizá con ciertos tintes incluso de prototipos y detalles que me llaman mucho la atención, pero vámonos por partes. En primer lugar, la protagonista, como era de esperarse, es una enorme pantalla táctil de 14 pulgadas que está muy bien aprovechada, aunque la interfaz nativa sí que me parece, pues no voy a decir extraña, pero también en principio me hizo ruido que no tuviera un botón de home, un botón de inicio que te mostrara todos los menús. Simplemente, bueno, del lado izquierdo están ya las diferentes opciones. Está CarPlay, está para reproductor de música, teléfono, ajustes del vehículo y distintas configuraciones, pero no hay como tal un botón de home. Entonces tienes que navegar a través de los que están del lado izquierdo. Ya que te acostumbras, es muy fácil fluir con el sistema. Otra cosa que me llama la atención: es compatible con Android Auto y con Apple CarPlay de forma inalámbrica, pero aquí, como lo tienes, justo solo se muestra en la franja de arriba, porque toda la parte de abajo está destinada a los controles del climatizador. Me gusta que, a pesar de haber sido o de depender de la pantalla para controlar la climatización, esos controles siempre están presentes. No tienes que surfear por el menú para llegar a ellos, entonces te distraes menos al momento pues de tener que activarlos. Y están estas perillas para controlar la temperatura, unas perillas que además por dentro tienen pantalla color. Me agrada cómo se ve, y la velocidad del ventilador también está presente todo el tiempo. Otro detalle curioso es que, aunque sí apuesta mucho por lo táctil, conserva la
perillita para el control del volumen. Ahora, frente al conductor tenemos un cuadro de instrumentos que no es completamente digital. Me agrada cómo se ve esta pantalla redonda al centro de una pantalla de color, pero sí que es verdad que viendo la categoría a la que apunta, sí me hubiera gustado una pantalla completa con gráficos quizá más avanzados. En este caso, la pantalla que tenemos al centro únicamente va a cambiar de diseño según el modo de manejo. En los modos normal y eco te va a mostrar como el flujo de energía para cuando vas conduciendo como de una manera más ecológica o más demandante, y cuando vas regenerando carga, y cuando lo pasas a modo sport te muestra un tacómetro tradicional. Del lado izquierdo también lleva una pantalla que quizá es lo más Toyota que vas a encontrar en este modelo. Es una pantalla que proviene por completo de los modelos de Toyota, la que nos va a mostrar información de navegación, de asistencias, computadora de viaje, flujo de energía. Está bien aprovechada, sí, pero siento que es quizá el único detallito premium que sí les faltó ajustar pues de Toyota hacia Lexus. De ahí en fuera la calidad me parece bastante convincente, apuntando totalmente hacia un vehículo premium. La mayoría de los acabados se sienten pues a tono con lo que esperarías de un SUV de lujo. Superficies bastante de tacto gomoso por doquier. En la consola central y también en las puertas vamos a encontrar tapicería en piel en contraste. En este caso es como color hueso con costuras entre café y naranja según lo vayas viendo, y desde luego como buen vehículo premium tienes la opción de elegir distintos tonos para la tapicería. También hay opción quizá a cuero café, el color que más te vaya gustando. Entonces sí, las piezas me agrada, tienes buen tacto, aunque es verdad que el plástico de la guantera se siente algo rígido. Me hubiera gustado quizá algo más de mimo en esos detalles. Y la parte de abajo del panel de las puertas también es plástico completamente rígido, y la parte interior no lleva como algún recubrimiento de tela como suele suceder en algunos SUV premium. Ahora, ya en lo que respecta a equipamiento, una cosa que me llamó mucho la atención es que, bueno, estuve conduciendo este Lexus NX sin revisar qué versión era. Yo confiaba que, como siempre, nos mandan la versión más equipada, aunque también dije, quizá este detallito me hubiera faltado, yo le hubiera puesto esto otro. Detallitos que dije, creo que le pudieron haber metido más. Pues sorpresa, sí le pudieron haber metido más, porque esta no es la versión tope de gama, es la versión intermedia, pero realmente poco le falta para considerarla tope de gama. Vamos a encontrar en los elementos de esta versión intermedia techo panorámico o un quemacocos doble más bien, también espejo retrovisor electrocrómico, climatización automática de doble zona, cargador inalámbrico. Los asientos de ambos lados son de ajuste eléctrico, tienen calefacción y también función de ventilación, y desde luego lleva todas las asistencias de conducción: freno autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo, monitor de punto ciego. Entonces, en ese sentido es un vehículo bastante completo, y que quizá ahí es donde marca un extra respecto a sus competidores, principalmente de Alemania, que muchas de estas asistencias, por ejemplo, ellos los ofrecen como equipo opcional, y bueno, en el caso de Lexus se incluye de serie. Entonces sí, me gusta mucho la configuración de equipamiento de este vehículo, ya sabiendo que se trata de la versión intermedia, y quizá esos elementos que te decía que me hacían falta, al final, revisando la ficha técnica, están disponibles de serie en el modelo tope de gama. ¿Qué son esos elementos? Uno, por ejemplo, es un head-up display, que en este caso no lo lleva, pero la versión tope de gama sí. Otra cosa que quizás siento que le hizo falta cuando pensaba que esta era la versión tope de gama, era un mejor sistema de sonido, y no es que el que trae es malo, pero como que me faltaba este factor de algo premium, ¿sabes? Y bueno, al final sí, el tope de gama lleva un sistema de sonido de, me parece que son 16, 17 bocinas, firmado por Mark Levitan. Y finalmente la cámara, bueno, en este caso es una cámara de reversa. Dije quizá una cámara de visión 360 pues hubiera estado como mucho más acorde con un vehículo premium. Y sí, el tope de gama ya puede llevar también cámara de visión de 360 grados. Entonces, para lo que cuesta esta versión intermedia, la configuración de equipamiento me parece súper interesante, y aquello que podrías decir me hace falta, quiero dar un saltito más, bueno, pues está disponible todavía para una versión más. Y bueno, ya para terminar con este repaso de la cabina, voy rápido con algunos detalles que me gustaron mucho del interior, que se me hicieron como de buen gusto, como de muy sabor premium. Uno es el tacto de la palanca de cambios. Agradezco que todavía tenga una palanca, pero que además sea una palanca pequeña, bien diseñada, y que pues es como en otros vehículos, no es de posición, simplemente hacia donde lo mueves está drive y regresa al lugar original. Tiene buen tacto, buen sonido. También para abrir las puertas no hay como tal una manija, es a través de un botón, lo oprimes y ya se desbloquea la puerta.
cuando abres o cierras los seguros son electrónicos, entonces no hace ningún ruido. Es un detalle como bastante, pues también bastante premium. Y finalmente las manijas, que tú las ves por fuera, son manijas normales, pero no hace falta jalarlas o no se abren como en cualquier otro vehículo. Por dentro tienen un botón que tú lo oprimes y abre la puerta. Ahora sí, dicho todo esto, llega el momento de oprimir el botón de encendido y ver qué tan interesante es la propuesta de este SUV híbrido que no es enchufable. Ok, hablemos entonces del manejo de Lexus NX. Lo primero a saber es que, bueno, no es ningún secreto que Lexus pertenece a Toyota y comparten varios componentes, entre ellos la plataforma. En este caso, el NX comparte varios elementos con el Toyota RAV4, aunque también es verdad que no se trata exactamente, pues simplemente de un RAV4 maquillado. En el chasis sí que se sienten algunas diferencias en la puesta a punto de suspensión y sobre todo en la calidad de marcha y el refinamiento. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, a que el vehículo se siente mejor aislado del ruido exterior. Eso me agrada, pero también en temas, por ejemplo, del golpeteo de la suspensión o las vibraciones quizá que se pueden llegar a colar a la cabina por parte del motor, están mejor aisladas en este caso del Lexus. Y también la suspensión es ligeramente más firme. Si RAV4 tiende a ser un poquito casi rozando en lo blando, en este caso, bueno, el NX sigue siendo un vehículo bastante cómodo, bastante suave, pero sí que se siente algo más de firmeza en la puesta a punto de la suspensión. También tiene un poco que ver el tamaño de los rines, pero al final este último golpe se siente más firme y con ello, bueno, pues gana sobre todo en términos de quizá un manejo más demandante, pues se siente como un vehículo con más aplomo, aunque repito, es un vehículo totalmente orientado al confort y entendido como tal, pues nos va a quedar claro quizá que no es un SUV tan enfocado quizá a sensaciones entusiastas, sino a trayectos pues mayormente cómodos, y en ese sentido está muy bien, una marcha bastante bien aislada que se entiende muy bien con pavimento irregular. Y ya al momento de exigirle una conducción más demandante, no es que no pueda hacerlo, no es que no se comporte a la altura, simplemente quizá no transmite pues esta sensación como de vehículo deportivo. Al final, al momento, por ejemplo, en carretera de curvas, al tomar una curva quizá algo más rápido de lo debido, sí nos va a transmitir confianza, sí se va a sentir bien apoyado en el piso, sobre todo porque las baterías de esta configuración híbrida van en la parte de abajo, eso baja el centro de gravedad, entonces sí se siente bien apoyado, pero también es verdad que no te llega a transmitir como esta misma emoción que quizá un SUV pues de una marca más orientada hacia la deportividad. Entonces, en ese sentido, SUV cómodo. Punto y aparte, hablemos de la configuración mecánica. En este caso, el Lexus NX se vende en México en tres versiones. Una versión de entrada que no ofrece configuración híbrida, es un motor de propulsión tradicional, no hay nada más que decir. Y a partir de esta versión y la siguiente es una configuración híbrida con motor de 2.5 litros de ciclo Atkinson combinado con propulsión eléctrica para generar un total de 240 caballos de fuerza. Si analizamos la potencia, son números muy parecidos a los que ofrecería cualquiera de sus competidores, alrededor de 240 caballos en un rango en torno a $1.000.000 de pesos. Entonces sí, el poder lo tiene, los números los tiene, pero también es verdad y es un poco relacionado con lo que decía el chasis. No es que no pueda hacerlo, pero las sensaciones al final sí que son diferentes, y aunque en este caso 240 caballos le sientan bastante bien, tampoco llega a sentirse como un SUV explosivo o un SUV entusiasta. Es un SUV como mucho más de trayectos relajados, y es que aquí hay un aspecto que quizá no sé si me acaba de encantar para un SUV premium, y es justamente la manera en la que funciona o lo que se siente al momento de operar su sistema híbrido. ¿A qué me refiero con esto? Que el motor eléctrico busca operar prácticamente todo el tiempo posible, y eso está muy bien porque entonces no hace ruido, tienes muy buena respuesta. Esta sensación instantánea de aceleración propia de un motor eléctrico está muy bien, pero en cuanto hundes un poquito de más el pie en el acelerador, entra el motor de combustión y es notorio que entra. Es notorio en el sentido que empiezas a escucharlo, se sienten las vibraciones, y además en este caso va con una transmisión automática CVT de 6 cambios simulados, pero lo mismo, llega como a estirar el cambio, sientes como que se estancó en algún punto del tacómetro, y no sé si esta sensación me encanta para un SUV premium. Quizá para un Toyota lo entiendo perfectamente, para un SUV premium quizá no tanto, pero al final del día hay que aclararlo y creo que al final le veo sentido. La potencia la tiene, no es que se sienta lento, tampoco se siente explosivo, pero de verdad te da alegría
al ver prácticamente nunca se va a mover el indicador de pues del depósito de gasolina, porque no gasta nada de combustible. Y lo digo en serio, en un trayecto que hice de Santa Fe al aeropuerto y luego de regreso, que yo sé que la mitad del viaje es de bajada, pero luego también la mitad del viaje es de subida, y promedié alrededor de 22 kilómetros por litro, que oigan, 22 kilómetros por litro para un SUV de este peso, de este tamaño y de 240 caballos de fuerza, me parece una cifra pues realmente buena, una cifra pues digna de destacar. Y ahora, ya siendo quizá un poquito más realistas, en escenarios urbanos que ya implicaban pues mayormente un terreno plano y tampoco ir buscando tanto el ahorro de combustible, a mí bajo mis condiciones de manejo me dio 17.5 kilómetros por litro, pero el histórico que tiene esta camioneta, que la han manejado pues diferentes personas con 1500 kilómetros, el histórico reporta unos 14.5 kilómetros por litro, que es más o menos el rendimiento de un hatchback pequeño, entiéndase un Suzuki Ignis o un Fiat Mobi. O sea, son números de un auto realmente urbano, pero en un SUV altamente cómodo, con buen desempeño, y que al final, sí es cierto, quizá se queda una rayita abajo de desempeño y de sensaciones o de este saborcito deportivo que tanto nos gusta en un BMW o en un Audi. Se queda una rayita abajo, pero gana 3, 4, 5 rayitas, las que tú quieras, de ahorro de combustible. Y al final creo que es lo que le da sentido a esta configuración híbrida. Es un vehículo que no te hace sacrificar esta parte de eficiencia de combustible solo por ser premium, y creo que pues está muy bien. O sea, es la alternativa más eficiente, más ahorradora que puedes considerar para esta categoría, y ahí definitivamente da en el blanco. El Lexus NX 350h Premium que probamos tiene un precio de 1.089.900 pesos, es más o menos lo que cuestan la mayoría de los modelos en esta categoría. ¿Qué lo hace especial o por qué vale la pena? En primer lugar, me parece que el trabajo al interior es bastante atractivo, se sale de lo usual, me agrada lo que veo, pero tampoco me parece una razón definitiva de compra. Realmente el punto más fuerte del Lexus NH está en el equipamiento en relación con el precio, y es que muchos de los elementos que ya incluye de serie en modelos como un X3 o quizá un GLC son opcionales, tanto en términos de tecnología como de confort. ¿A qué me refiero? A temas como freno autónomo de emergencia, monitor de punto ciego o asistente de mantenimiento de carril, o quizás los asientos con función de ventilación y calefacción. El otro aspecto donde me parece que el Lexus dio en el blanco es en la configuración híbrida. Por el mismo precio que la mayoría de sus competidores, este modelo ya cuenta con un muy buen grado de electrificación y quizá a nivel sensaciones de manejo no transmita la misma emoción quizá que un X3 o que un Audi Q5, pero el poder lo tiene. Es un tema más de sensaciones y del enfoque hacia la eficiencia. El manejo es muy bueno, muy cómodo, también se apoya correctamente, transmite lo necesario y el rendimiento de combustible es muy bueno sin escatimar en potencia. Visto así, la balanza me parece muy equilibrada y de hecho me parece de las compras más inteligentes en la categoría Premium, tanto por interiores como por equipamiento, configuración mecánica y sobre todo porque al final se trata de un vehículo confiable que, aunque lleva aquí el logo de Lexus, tiene tecnología de Toyota que sabemos duran bastante. Hasta aquí lo que hay que saber del Lexus NX. Yo soy Gerardo García. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Cuéntame en los comentarios qué te parece su propuesta. ¿La versión de entrada te parece interesante sin configuración híbrida? ¿Esta versión híbrida te parece la opción definitiva entre los SUV compactos? ¿Prefieres los alemanes? ¿Te vas por el sueco? ¿Qué opción comprarías tú? Todos los comentarios los vamos a leer en la parte de aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Agradecemos a Estacionamientos Deprisa por el espacio para la grabación de este video.